Todas las alabanzas son para Allah, el único creador. Atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Vamos con la clase número 15 en el hadith. Hoy vamos a estudiar dos hadith, inshallah. Hadith número 18. Vamos a leer el hadith. Hadith 18. Bismillah. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam. Bien. El hadith dice así. Se relató de Aisha, radiallahu anha, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien introduzca algo nuevo en nuestro asunto, algo ajeno al mismo, será rechazado. Registrado por Al-Bukhari y Muslim. También dice, y en otra versión de Muslim dice: quien conceda con una obra ajena a la nuestra, o quien proceda con una obra ajena a la nuestra, será rechazado. Gracias, hermana. Este hadith narrado por Aisha. Vamos a hablar un poquito sobre Aisha. Aisha es la madre de los creyentes, esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ustedes saben, todas las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se llaman madres de los creyentes. Fuente de eso, Surah 33, ayah 6. Allah dijo en el libro sagrado Corán: las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son madres de los creyentes. Y siempre cuando nosotros hacemos súplica por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿está bien? O Allah bendiga al profeta sallallahu alaihi wasallam, bendiga a su familia. Su familia significa esposas, hijos, nietos, así. ¿Está bien? Entonces, una de las familias del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Número 2. Es la esposa más amada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día Amr ibn al-As, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿quién tú amas más? Él dijo: Aisha. Amr ibn al-As preguntó: y de los hombres, dijo su padre, Abu Bakr. ¿Está bien? Número 3. Aisha es una sabia entre las mujeres. Como hay sabios entre los hombres, hay sabios entre las mujeres. Aisha tuvo mucho conocimiento. Muchas mujeres en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban preguntando a Aisha preguntas del Islam. Y también después que murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muchos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban preguntando preguntas islámicas a Aisha. Número 4. Ella narró ¿cuántos hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos hadith? ¿Alguien sabe? Milagros. Assalamu alaikum, Sheikh. Aisha, Anhu, narró 2210 hadices del profeta. Correcto, 2210 hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Número 5. Ella murió en el año 58 del Hijra. 58 del Hijra. Número 6. Ella quedó viva después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuántos años? Ella murió en el año 58. Nancy. Fueron 5 años después. No. Ella murió en el año 58. Si nosotros no sabemos en qué año murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no podemos sacar la cuenta. El profeta murió en el año 11 y ella muere en el año 58. Sí, entonces podemos decir casi como 47 años o 48 años vivió después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Escuchen aquí un beneficio importante. Una de las sabidurías que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casó con Aisha cuando ella estaba joven, una de las sabidurías de eso, para que ella enseñe el Islam y los veredictos islámicos muchos años después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces casi 48 años quedó después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñando la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punto número 7. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a Aisha: mi esposa, en esta vida y en el día del juicio final, en el paraíso. Número 8. Ella es la única que se casó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam virgen.
Número 9, ella es la hija de Abu Bakr as-Siddiq, el mejor compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Número 10, ella tuvo pruebas fuertes. En la historia nosotros podemos leer sobre la difamación de Aisha. ¿Eso pasó en qué año? Cuando los hipócritas dijeron que Aisha hizo fornicación. Claro, ellos quieren atacar el honor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero la pregunta, ¿en qué año pasó eso? ¿Quién sabe? Levanten la mano. ¿Quién sabe? ¿En qué año pasó la difamación de Aisha? Nadie sabe. Milagro. Año 7 de Hijra. Milagros, ¿qué año? Levántate la mano. Creo recordar que fue en el año 7. No. Elena. En el año 6 de la Hijra. 6, correcto. En el año 6 del Hijra. En el año 6 del Hijra. Ok. Es importante que nosotros repasamos la sira. ¿Recuerdan algo? En el año 1 del Hijra, cuando emigró el profeta de Meca al Medina, construyó la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo la hermandad entre los inmigrantes y los auxiliantes, los habitantes del Medina. ¿Está bien? En el año 2 del Hijra pasó la batalla de Badr. En el año 3 pasó la batalla de Uhud. En el año 4 fui expulsados los judíos de Bani Nadir por el daño que hicieron para los musulmanes y rompieron el trato. En el año 5 pasó la batalla de la trinchera. En el año 6 pasó la difamación a Aisha y pasó también el tratado del Hudaybiyah. Y también al final del año 6 el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a enviar mensaje para los reyes en la tierra. El año 7 pasó la batalla de Khaybar. También el año 7 del Hijra pasó la batalla de Khaybar y pasó la Umra recompensatoria. En el año 8 pasó la batalla de Mu'ta y batalla de Hunayn y la conquista de Meca. En el año 9 pasó la batalla de Tabuk. Y también en el año 9 comenzó mucha gente a abrazar el Islam, hasta que llegaron los musulmanes más de 100.000 personas. En el año 10, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo la peregrinación de despedida, la única peregrinación mayor que hizo en su vida. El año 11 murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está bien, seguimos. Entonces la difamación de Aisha pasó en el año 6 y Allah mencionó ella en el Corán. Allah mencionó a Aisha y su historia en el Corán. Sura 24, aya 11 hasta la aya 20. Sura La Luz, el Nur, Sura 24, aya 11 hasta la aya 20. Punto número 9, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam murió encima de su pierna. Cuando murió el profeta, está enterrado en el cuarto de Aisha. Y la última cosa que entró en la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saliva de Aisha, porque ella entregó a él miswak. ¿Saben qué es el miswak? ¿Cierto? El sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam para limpiar el diente, ¿no? Es un raíz de un árbol. Entonces ella puso primero en la boca de ella, después entregó al profeta sallallahu alaihi wasallam antes que murió. Ok, vamos a ver los beneficios de este hadith. Este hadith es un fundamento del Islam. Y esto del Jawami' al-Kalim significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba hablando en forma breve, pero significado grande de los dichos, de las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno de los hadiths más importantes en el Islam porque cierra la puerta enfrente la innovación y proteja el Islam. Y Allah nos ordenó en el libro sagrado Corán para seguir el Islam, la enseñanza islámica, Corán y Sunnah, y no seguir las innovaciones o caminos incorrectos. Allah dijo eso en el libro sagrado Corán, Sura 6, ayah 153. Vamos a leer la ley, Sura 6, ayah 153. Salam alaikum a todos. Salam alaikum, Sheikh. Salam. Un momentito. Sura 6, ayah 150. Sura 6, ayah 153, lo que se entiende en español de la palabra de Allah del Corán, dice:
este es mi sendero recto, síganlo, pero no sigan a otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán y los desviarán de su camino. Esto es lo que les ha ordenado para que tengan temor de él. Gracias, hermana. Número 2, beneficio número 2 del hadith. Este hadith nos enseña que nosotros no podemos poner nuestras opiniones personales en el Islam o la razón en el Islam. Yo no puedo decir me parece correcto eso, no me parece eso correcto, yo creo que tenemos que hacer eso, agregar o quitar. Cierre la puerta enfrente y cualquier persona quiere agregar o quitar algo de la enseñanza islámica. Como nosotros sabemos, el Islam está completo, la enseñanza islámica está completa. Aquí vamos con el beneficio número 3. Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 5, Aya 3, que Allah completó la enseñanza islámica y aceptó el Islam como religión para nosotros. Escuchen aquí, la legislación islámica ya terminó cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa, no hay orden nuevo del creador después de que murió el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya no hay más órdenes, no hay algo prohibido que estaba permitido, ahora va a estar prohibido, o más obligaciones. No, cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terminó la enseñanza nueva del Islam. Ya listo, el Islam está completo, ¿está bien? Y cuando murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya no hay revelación después de que murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, y no va a venir otro profeta, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas. Entonces, la enseñanza islámica está completa 100%. Nosotros podemos entenderla y aplicarla a través del Corán y la Sunna. Algo nuevo, ya no hay algo nuevo. Por eso no podemos agregar algo nuevo, sino eso es innovación. Ahora, en la jurisprudencia islámica, si hay algo actual, sí podemos tener opiniones de los sabios en algo actual que no estaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no está mencionado el Corán y la Sunna, en algo secundario en la jurisprudencia islámica, como cuando pasó la epidemia del corona. Podemos rezar, por ejemplo, el Eid en la casa, sí, porque no podemos salir afuera de la casa. Hay algunos casos nuevos, sí, y opiniones en la jurisprudencia islámica, sí. Pero las obligaciones, eso no cambia. Número 4. Este hadith nos enseña que está prohibido completamente agregar algo, hacer la innovación. Hasta si tú tienes buena intención, la innovación es innovación. Por ejemplo, ponga, una persona vino y tiene buena intención. Tiene, ejemplo, él quiere hacer el bien. ¿Puedo agregar algo en el Islam? No, porque eso es innovación. El demonio va a aprovechar eso para susurrar, para agregar algo nuevo. Escuchen aquí. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿hace cuántos años recibió la revelación? Gabriela. Hace 1445 años, profesor. No. ¿Quién sabe más? Ejemplo, ¿qué otra? Milagros. 1447. No. Otra persona. ¿Quién sabe? Marco. Sería en 1458 años. Que son 13 años antes de la era. Correcto. Nosotros tenemos este año, estamos en 1445. ¿Qué significa esta fecha? Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró de Meca al Medina. ¿A cuántos años estaba en el Meca el profeta como profeta? 13 años, predicó el Islam en Meca 13. Entonces agrega 13 más 1445, tenemos 1458 años. De repente, esta pregunta viene en el examen final. Por eso debemos, ejemplo, calcular. Aquí no solamente estamos hablando de hadith. Yo le dije a ustedes al principio del semestre, nosotros vamos a hablar en el hadith, creencia, sira, exégesis del Corán, sharia, de todo. Por eso nosotros debemos, ejemplo, uno tiene que estar pendiente y tener como, a través del conocimiento podemos sacar la cuenta. ¿Está bien? Ok, seguimos. Imagínate que cada año, un año completo, estamos agregando una innovación solamente al Islam. Una sola. Imagínate desde que recibió el mensaje del profeta hasta hoy en día vamos a tener 1458 innovaciones. Por eso es el peligro de la innovación. Uno dice, pero no importa, por ejemplo, si una persona está rezando, vamos a agregar una postración más,
Uno va a decirte, pero yo amo a Allah, me gusta hacer la postración, entonces cada raka'a voy a hacer 3 postraciones. ¿Eso es correcto? Lógico, no es correcto. ¿Qué pasa por si el caso que uno va a hacerlo intencional? Anula la oración, su oración inválida, y es un pecado también. Escuchen aquí, es un pecado. Si uno sabe que no debe hacerlo y va a hacerlo intencionalmente, es un pecado. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo aquí en el hadith claramente que no podemos agregar algo nuevo en el Islam. ¿Está bien? Entonces, a veces la gente tiene buena intención y comienzan a agregar cosas o otras intenciones. Por eso, cualquier intención tiene uno, no puede agregar algo en el Islam. Número 5, beneficio número 5 del hadith. ¿Qué significa la innovación? La innovación significa agregar algo en la Sharia islámica que no tiene evidencia en el Corán o en la Sunna. Aquí está la definición en forma muy sencilla. Agregar algo en el Islam. Y no sin tener evidencia en el Corán y la Sunna. Por ejemplo, Allah no dijo eso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dijo eso, no hizo eso. Entonces eso es innovación. Cualquier cosa alrededor tuyo, en la mezquita, fuera de la mezquita, alguien hizo algo. ¿Tú quieres saber, ¿es tu innovación o no? Regresa al Corán y la Sunna. Está escrito en el Corán o en la Sunna, es lícito. No está escrito ni en el Corán ni en la Sunna, eso es innovación. Y ojo, escuchan aquí, la innovación no solamente con acto. La innovación puede ser con la creencia en el corazón, o lengua, o cuerpo. Por ejemplo, una persona va a decir, yo tengo fe que, por ejemplo, tengo que rezar, rezo a las 12 de la noche en punto. Tiene esto en el corazón. Esto es innovación en el corazón. Cuando él va a hacerla en acto, eso es innovación con el acto. Palabras, por ejemplo, innovación con la palabra. Uno va a decir, mira, yo después de la oración voy a decir la hawla wa la quwwata illa billah 1000 veces. Después, cada oración voy a decir eso. Ajá, vamos a regresar al Corán. ¿Está escrito? No. Sunna, el profeta hacía eso. No. Yo sé que tú vas a decirme, pero la hawla wa la quwwata illa billah, ganamos un tesoro en el paraíso. Yo entiendo. Pero especificarlo específicamente después de la oración, siempre eso, algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no le hizo, eso innovación. Hay algo que podemos notarlo fácilmente en la oración. A veces termina la oración, tú vas a ver una persona te saluda, va a saludar al lado derecho y saluda al lado izquierdo. Eso pasa en la mezquita a veces. En alguna mezquita de repente pasa. A veces tú hablaste con él antes del rezo y tú la saludaste a él. Ahora rezan y después él está acostumbrado a saludar al lado derecho, saludar al lado izquierdo. ¿Está bien? Esto, ahora claro, si él no tiene como un año sin verte y él entró durante la oración, terminó la oración, tú estás saludando a él, no hay problema. Pero tomar eso como costumbre, cada vez que yo termino mi oración, tengo que saludar al lado derecho y al lado izquierdo como costumbre, eso es innovación. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir. El peligro de eso, como dijimos, modificamos la religión, viene otra generación, después pierde la enseñanza islámica y eso es un pecado en el Islam, agregar algo o quitar algo. Número 6. La libertad. Ok. La libertad personal, ejemplo, su libertad es si tú quieres tomar café con azúcar o sin azúcar. Si tú quieres comer pollo o carne, eso es su decisión. Pero en el Islam no hay decisión o su decisión o mi decisión o mi opinión o su opinión. En el Islam debemos aplicar el Islam como Allah quiere y como nos enseñó el mensajero de Allah. Como Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 11, Ayah 112, mantente firme en el camino recto como se te ha ordenado. Eso en el Islam debemos aplicar eso. Afuera de la religión, en la vida de nosotros, tú tienes su libertad. Tú puedes decir su opinión en la política, en cualquier cosa, cualquier asunto. Pero en la religión, aquí no podemos poner nuestras opiniones. Número 7. La legislación
¿quién está entregándonos la legislación? ¿Quién toma la decisión de la legislación en, por ejemplo, el Islam? Allah solamente. ¿Escuchan aquí? ¿Quién tiene el poder? Allah solamente. Él legisló, ejemplo, la legislación islámica, él permitió tal cosa, eso está prohibido, permitido. Es Allah solamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es mensajero de Allah. Allah avisó al profeta, él avisó a nosotros. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede guiar a una persona él mismo porque ama a fulano. O él puede prohibir algo o permitir algo sin el orden de Allah. Por eso, imagínate cómo la cosa está delicada. Una persona, hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede agregar un orden o quitar algo, él mismo, tomar propia decisión. No, Allah solamente. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasó algo con él. Ustedes saben, a veces cuando hay varias esposas, hay celos entre las esposas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre cuando estaba visitando su esposa Safía, ella le entrega el miel. Entonces, Aisha y Hafsa quedaron de acuerdo, celos, ¿saben? Celos entre las esposas, quedaron de acuerdo, Aisha y Hafsa dijeron, cuando viene el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a decirle que hay olor desagradable por el miel, para que él no come más miel de Safía. Cuando vino donde la casa de Aisha, dijo a él eso. Fui donde Hafsa, dijo lo mismo. Entonces el profeta dijo, yo no voy a comer más miel. Claro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es como cualquier persona, es guía, es el ejemplo. Muchos sahabas de repente van a dejar de comer miel porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó de comer miel. Entonces Allah reveló ayas en el libro sagrado Corán, Sura 66, aya 1. Dijo al mensajero, tú no puedes prohibir algo que Allah permitió para complacer sus esposas. ¿Qué significa eso? Significa hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede agregar algo o quitar algo, tampoco él hizo eso, pero tampoco puedo hacer eso. Por eso quiero enseñar a ustedes cómo es tan grave si una persona va a hacer innovación en el Islam, agregando algo, eso algo muy grave en frente del Creador. Vamos a leer el Sura 66, aya 1. Salam alaikum, Sheikh. La aya 66, la Sura 66, aya 1 dice, oh profeta, ¿por qué te prohíbes a ti mismo lo que Dios te ha hecho lícito, pretendiendo con ello complacer a tus esposas? Sabe que a pesar de ello, Dios es absolvedor y misericordioso. Gracias, hermana. Beneficio número 8 de este hadith es, nosotros ya sabemos que hay dos condiciones para que Allah acepte la obra. Dijimos la sinceridad y hacerla como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora concentra conmigo esa parte importante en la clase para entender la innovación y cómo es. Hacer la obra como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros debemos hacer la obra, ¿está bien? Acorde la Sharia islámica en 6 asuntos. Esta obra que nosotros debemos hacerla, por ejemplo, yo voy a rezar, ok, yo soy sincero y voy a hacer la obra como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que Allah acepte mi obra. Hay 6 condiciones para que Allah acepte mi obra y no entro en la innovación. 6 condiciones. Número 1, mi obra debe ser acorde de la Sharia islámica en la causa. Número 1, en la causa. Número 2, tipo de la obra. Número 3, la medida. 4, la forma. 5, tiempo. 6, lugar. Vamos a explicar ahorita cada punto para entenderlo. Número 1. Mi obra tengo que hacerla acorde a la Sharia islámica. ¿Está bien? Acorde con la Sharia islámica. Con la misma causa. ¿Qué significa con la misma causa? Por ejemplo, una persona entró a su casa y por costumbre él va a rezar 2 rak'ah. Él va a tomar eso como sunnah. Él va a decir todos los días, cuando entro en mi casa voy a rezar 2 rak'ah. ¿Esto es innovación o no? Dijimos, vamos a regresar al Corán, la sunnah. Esto está ya escrito, Allah nos enseñó eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Entonces,
¿esta obra va acorde con la causa de la Sharia? La respuesta no. Entonces eso es innovación. Y Allah no va a aceptar así, porque si Él va a hacerla con esa causa o esa razón, Allah no va a aceptar. Eso es innovación. Pero, por ejemplo, yo voy a entrar a la mezquita y voy a rezar 2 rak'ahs saludo de la mezquita. ¿Eso es innovación o no? No es innovación. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él hizo eso y nos enseñó para hacer eso. Entonces, eso no es innovación. Entonces, mi obra, si va acorde con la causa de la Sharia, Allah va a aceptar mi obra. Claro, si yo soy sincero y voy a hacerla como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo. Pero si mi obra no va acorde con la causa de la Sharia, algo inventado, yo voy a sacar una razón inventado de mí para hacer la obra, Allah no va a aceptar mi obra y eso es innovación. Entonces, la causa debe ser 100% de la Sharia. Ok. Número 2. Mi obra va acorde con el tipo de la Sharia. ¿Qué significa tipo o género? Significa, si una persona en Eid al-Adha, él va a sacrificar pollo por el causa de Allah, ¿Allah va a aceptar de él? ¿O va a degollar un caballo o un burro? La respuesta, no. ¿Por qué? Porque sí está legislado únicamente sacrificar los ganados. Los ganados significa camello, vaca, cordero, ¿cierto? Oveja. Pero algo que no es los ganados, eso es innovación y Allah no va a aceptar eso. Entonces, eso es el significado del mismo tipo. ¿Está bien? Acorde con el tipo de la Sharia. Algo específico, que la Sharia especificó, los ganados. Entonces, solamente los ganados uno puede sacrificar. Otra cosa más, otro animal, Allah no va a aceptar de nosotros. Número 3. Mi obra va acorde con la medida de la Sharia. Y si no está acorde con la medida de la Sharia, es innovación. ¿Qué significa con la medida de la Sharia? Una persona debe rezar el Isha 4 rak'ah, pero intencionalmente él va a rezar 5 rak'ah. ¿Eso es válido? La respuesta no. Allah no va a aceptar de él. Es un pecado también. Allah no va a aceptar y eso es un pecado. Ahora, si él olvidó, nosotros estudiamos eso en la jurisprudencia islámica de la oración. Si él olvidó, hay 2 postraciones del olvido, pero si él va a hacerlo intencionalmente, cambiando la medida de la cantidad de la rak'ah, eso es innovación y Allah no va a aceptar de él y eso es un pecado. 3 cosas. Allah no va a aceptar, eso es innovación y eso es un pecado. Ok. O, por ejemplo, si una persona va a hacer tawaf, 7 vueltas del Kaaba. Él va a decir, no, yo voy a hacerlo 10. Eso es innovación. O una persona va a hacer la ablución y va a decir, yo no voy a lavar mi cara solamente 3 veces. Intencionalmente voy a hacerlo 5 o 10 veces. ¿Está bien? Eso es innovación, hacerlo así siempre. ¿Está bien? Número 4. Mi obra va acorde con la forma de la Sharia. Si no es con la forma de la Sharia, eso es innovación. ¿Qué significa con la forma de la Sharia? Significa, en el rezo tengo que hacer la inclinación, después Sami Allahu liman hamida, después postraciones. Si una persona intencionalmente va a hacer la postración antes de la inclinación, entonces no está haciendo la oración con la forma de la Sharia, Allah no va a aceptar su obra. La forma, tenemos una forma específica, medida específica, causa específica, tipo de obra específica. Ok, número 5, mi obra va acorde con el tiempo de la Sharia. Eso no es con el tiempo de la Sharia, es innovación. Por ejemplo, yo rezo el Fajr después de la hora del Fajr. Ahora, si yo voy a hacer el Fajr antes de la hora del Fajr, Allah no va a aceptar de mí. Mi oración es inválida. Tengo que repetir. Entonces, hacerlo eso intencionalmente, eso es innovación. ¿Dónde está la innovación? Es con el tiempo. ¿Dónde está la innovación cuando voy a hacer la postración antes de la inclinación? La innovación con la forma.
¿Dónde está la innovación cuando yo voy a rezar 5 rak'ah intencionalmente? La innovación con la cantidad. ¿Dónde está la innovación que yo voy a decir un recuerdo de Allah inventado de mí, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no la hizo? Cuando termino la oración o cuando estoy ayunando, eso es innovación por la causa. ¿Cuándo es la innovación? Cuando yo voy a degollar en el Eid al-Adha un pollo por el causa de Allah. Es innovación en el tipo, ¿cierto? En el tipo del animal. Entonces, hay innovaciones y hay 6 puertas donde la gente caiga en la innovación. Porque yo sé que ustedes saben, la innovación es agregar algo en el Islam sin tener evidencia del Corán y la Sunna. Ok, entendemos eso. Pero aquí estamos especificando más. Ok. Número 6, la innovación en el lugar. ¿Qué significa en el lugar? Nosotros debemos hacer la peregrinación menor o mayor, ¿dónde? Únicamente en Meca, ¿cierto? Ahora, si una persona va a decir, yo quiero hacer la peregrinación, nosotros podemos hacerlo en Meca, ¿cierto? Ok, si una persona va a decir, yo quiero hacer la peregrinación en Venezuela o en Colombia, eso es innovación del lugar y Allah no va a aceptar. Es un pecado si uno sabe y va a hacerlo intencionalmente, es un pecado. Entendemos qué significa el 6 puntos que yo estoy enseñando. Por ejemplo, nosotros dijimos al principio, para entender poco a poco, nosotros dijimos que hay 2 condiciones para que Allah acepte nuestra obra. Dijimos la sinceridad, claro, si yo soy musulmán, la sinceridad y hacerla acorde de la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acorde de la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, debemos tener 6 condiciones para no entrar en la innovación. Dijimos, la causa, no invento una causa para hacer una obra inventada por mí, por la causa. Número 2, el tipo de la obra. El ejemplo de los ganados, como dijimos. Número 3, dijimos la medida, cantidad de rak'ah, específica cantidad. No puedo agregar una rak'ah más o una postración más, por ejemplo, en la oración. Número 4, forma específica del rezo, forma específica del ayuno, forma específica de la peregrinación. Número 5, también dijimos el tiempo. No puedo rezar antes de la hora. O no puedo ayunar del Fajr hasta el Asr, intencionalmente. Allah no va a aceptar. ¿Por qué? Porque fui legislado del Fajr hasta el Maghrib. Ok. Y también el lugar, como dijimos, la peregrinación en Meca. Ok. Otro ejemplo del lugar, el i'tikaf. ¿Ustedes recuerdan qué es el i'tikaf? Que yo la enseñé en la jurisprudencia islámica. Cuando enseñé del ayuno, el i'tikaf, quedar en la mezquita. Quedarse en la mezquita o en la musala. Debe ser la mezquita. Está rezando, adorando a Allah, ¿cierto? Ok. Nosotros podemos hacer el i'tikaf únicamente en la mezquita. No podemos hacer el i'tikaf en el colegio. No podemos hacer el i'tikaf en la casa. No podemos hacer el i'tikaf en el hospital, por ejemplo. ¿Dónde tenemos que hacer el i'tikaf? Únicamente un lugar específico. Se llama la mezquita o el musalla, por ejemplo. Entonces, hay un lugar específico. Entonces, a través de eso, la conclusión, la Sharia islámica especificó medida, causa, forma, tipo, lugar, tiempo, para que Allah acepte nuestra obra. Si nosotros cambiamos una de esas 6 intencionalmente, porque si una persona no sabe, ignorancia, no entra en la innovación, pero intencionalmente uno quiere agregar, sea con buena intención, no tiene buena, eso se llama innovación. Allah no va a aceptar su obra, y eso es innovación, y eso es un pecado. Ok, seguimos. Beneficio número 9. En el Islam no hay innovación buena o mala. La innovación es innovación, está rechazada en el Islam, es un pecado. De nuevo, innovación, no hay una innovación, ejemplo, agradable, buena o mala. La innovación es innovación. Agregar algo en el Islam sin tener evidencia en el Corán o la Sunna. ¿Está bien? Y por eso no hay algo bueno o malo. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quien va a hacer una sunna agradable va a ganar la misma recompensa como los otros, el que van a hacer la misma sunna que él hizo. ¿Qué significa ese hadith? Para no confundir. Ese hadith significa
si una persona hizo una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la gente en el lugar donde él vive abandonaron ese sunna, y él recordó a la gente de ese sunna del profeta, él va a ganar la recompensa como los otros, el que van a hacer ese sunna, el que él enseñó a ellos. Entonces no fue algo inventado, algo que el profeta estaba haciendo, pero la gente en la comunidad donde tú vives no están haciendo ese sunna. Tú comenzaste a hacer ese sunna, recordando a la gente de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos comenzaron a hacerla a través de ti, porque tú fuiste el causa para que ellos recuerdan eso. Tú ganas la recompensa como ellos cuando ellos van a aplicar eso. Beneficio número 10. Nosotros no podemos entender el Islam a través solamente de la lógica. ¿Está bien? Y tampoco podemos poner la lógica en las legislaciones islámicas. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer la ablución, tú tienes la media, pusiste la media después la purificación. Ahora, cuando nosotros hacemos la ablución, ¿cómo tú vas a pasar su mano en la media? ¿Por encima o por debajo? Gabriela. Por encima. Por encima, profesor. Si alguien va a decirte, Gabriela, ya voy, pero la lógica es pasarla por abajo porque de repente mi media está sucia por abajo, ¿cómo tú vas a responder? Así la realizó el profeta Mohammed y nos enseñó que debe de ser por arriba de la media, y cualquier Muy otra bien. cosa es innovación. Muy bien, entonces no podemos, abrimos la puerta, lógica, la razón, ya voy, déjame pensar. No. El profeta Sasam hizo así, hacemos así. Allah nos enseñó así, hacemos así. ¿Está bien? Ok. Por ejemplo, yo voy a decir a ustedes, en el Islam la mayoría de la legislación islámica, claro, tiene la lógica para entenderla, pero hay algunas adoraciones, Allah no aclaró la sabiduría de, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, rezar el Fajr 2 rak'ah, el Dhuhr 4, el Asr 4, el Maghrib 3, el Isha 4. Si una persona va a decirte, ya voy, ¿por qué el Isha 4? ¿Por qué el Fajr 2? Allah sabe más. Pero igual yo tengo que aplicar como Allah o el profeta sallallahu alaihi wasallam, como nos enseñaron, yo voy a aplicar. ¿Está bien? ¿Por qué hacer tawaf 7 veces? Aparte que Allah ama los números impar, pero ¿por qué 7? No es 9, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, así yo aprendí del Islam y voy a aplicar. Entonces, no es toda la cosa, tengo que entender la sabiduría para hacerla. Si no entiendo la sabiduría, no voy a hacerla. Y los hipócritas en cada época estaban cuestionando sobre eso. ¿Por qué eso así? ¿Por qué eso así? Como los hijos de Israel también fueron muy rebeldes con el profeta Moisés. ¿Quieren saber algo? Por ejemplo, Allah ordenó a ellos degollar una vaca. Ah, ¿qué color? Dijo amarillo. Ah, después que comenzaron a cuestionar cada cosa. Eso no es característica de los creyentes. Recibimos un orden, aplicamos. Número 11. No hay innovación en la cosa mundana. La innovación, el que es pecado, es algo relacionado con la enseñanza islámica. No es algo en la vida. Por ejemplo, usar ese lápiz rojo, esa innovación. El profeta sallallahu alaihi wasallam no usó lápiz rojo. ¿Eso es innovación? La respuesta es algo del Islam, de la adoración, no. Entonces, algo de ejemplo, en la vida no tiene que ver con el Islam, entonces no hay problema. Ejemplo, viajar con el avión, ¿eso es innovación? La respuesta no. Comer con la cuchara, innovación no. Enseñar a través del Zoom, ¿eso es innovación? Enseñar a través del WhatsApp. Voy a mi trabajo a través del autobús o el carro o el metro. Se nota la cosa. Ah, el profeta sallallahu hizo eso, entonces yo no voy a hacer eso. Eso es innovación. No, la innovación es algo relacionado de la Sharia islámica. Cuando uno va a agregar algo en la Sharia islámica que no tiene evidencia, Corán, Sunnah. ¿Está bien? Ok. Otra cosa. Alfombra. Nosotros cuando rezamos hoy en día, toda la mezquita tenía alfombra. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no había alfombra. ¿Esto es innovación? La respuesta no, no es innovación. Esto es algo más importante, tenemos condiciones. Para que la oración sea válido, nosotros estudiamos eso, las condiciones de la oración. Lugar limpio, que no hay algo impuro, ¿cierto? Ahora, si tú estás rezando encima de cerámica, o tierra, o grama, o cartón, o alfombra, o corchón, o encima de una madera, más importante, no hay algo impuro. Y listo. Hasta escuchen aquí, usar el masbaha. ¿Sabe qué es el masbaha? El que
lo usan a veces para recordar a Allah, el que tiene... Sí, como el rosario. Sí. La carita. Eso no es innovación, porque para sacar los números, hoy en día salió también un anillo eléctrico, por ejemplo, para contar los números, ¿cierto? Ponerlo en el dedo y tú vas a presionar con cada vez que tú vas a recordar a Allah. Tampoco es innovación. Eso te ayuda. Ahora, si una persona sabe hacerlo con el dedo, eso es la sunna, algo recomendable así. Pero no todas las personas saben hacerlo o recordar, especialmente hay señores mayores. Entonces, cualquier forma, sea con las piedras, con el misbah, con la cosa nueva, por ejemplo, no hay problema, eso no es innovación. Pero cuando es innovación, cuando voy a tener el misbah en la oración, cargando ya en la oración, o pensando que eso me trae suerte, o me proteja del mal de ojo, esto ya es innovación y politismo, y es un pecado. ¿Está bien? Ok. Número 12. El último beneficio de este hadith. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre en el hadith, me imagino que ustedes notaron eso, siempre está mostrando su cariño hacia sus compañeros, hacia nosotros, preocupado por nosotros. Por eso él estaba enseñando a ellos qué es mejor, cuál es la mejor obra, y también advirtiendo a ellos de algunos pecados. ¿Por qué él hizo eso? Porque él no quiere que tú o yo o los otros musulmanes equivocamos, hacemos algo no es agradable al Creador. No quiere que nosotros cometimos pecado a través de inventar algo nuevo en el Islam. Y eso muestra que él está preocupado por sus compañeros, preocupado por su nación. Como los otros profetas y otros mensajeros, ellos estaban haciendo eso con cada nación. Ok. Terminamos el primer hadith, vamos ahorita con el segundo hadith de la clase de hoy, hadith número 19. Vamos a leer el hadith 19, por favor. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Se ha relatado de Abu Nadih al-Irbad ibn Saria, radiyallahu anhu, lo siguiente. Un día, el mensajero de Allah hizo una exhortación con la que los corazones se estremecieron y los ojos lloraron. Nosotros dijimos, mensajero de Allah, parece que se trata de una exhortación de alguien que se despide. Aconséjanos. El profeta le dijo, les aconsejo la taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala y escuchar y obedecer aunque el gobernante que se le designe sea un esclavo. Quien de ustedes viva verá muchas divergencias. Por ello, deben seguir mi sunna y la de los califas rectos y bien guiados. Aférrese a ella con los dientes. Eviten las innovaciones, pues toda innovación es una herejía. Y toda herejía es un engaño. Abu Dawud al-Tirmidhi lo clasificó como un hadith hasan. Gracias, hermano. Gracias. Ok, vamos a hablar sobre el narrador del hadith, el Irbad bin Saria al-Silmi. Él es uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah mencionó a él y otros compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam en una aliyah del Corán. Él y otros compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam fueron pobres. Ellos estaban viniendo siempre cuando hay una batalla, como la batalla de Tabuk, el que fue en el año 9 del Hijra. Y los musulmanes tuvieron muchas dificultades para preparar ese ejército, por eso se llama el ejército de la dificultad. Algunos sahabas estaban viniendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, quieren salir para luchar por el causa de Allah, pero ellos son pobres, no tienen transporte, no tienen camello, no tienen caballo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba respondiendo y diciendo a ellos que no puede llevar a ellos porque no hay transporte. ¿Cómo va a llevar a ellos? Ellos no pueden caminar porque deben ir a un lugar lejos. Entonces no puedo llevar a ellos. Ellos comienzan a llorar. Allah mencionó ellos en el libro sagrado del Corán. Mencionó ellos en una aliyah para tranquilizar el corazón de ellos. ¿Sabe? Cuando una persona de la verdad es sincero,
quiere hacer algo por el causa de Allah, pero él no tiene dinero suficiente y por eso él no salió. No puede cumplir con eso. Allah sabe. A veces nosotros no sabemos, pero Allah sabe. Por eso Allah tranquilizó el corazón de los pobres musulmanes sinceros en una aleya en el libro sagrado Corán, en Sura 9, ayah 92. Vamos a leer la aleya. Assalamu alaikum. Sura 9, ayah 92. Tampoco deben ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti, oh Mohammed, para que les proveyes lectura y así poder combatir por causa de Dios. Les informaste que no contabas con ninguna ayuda para ellos y se retiraron de lágrimas. Por no contribuir a la causa de Dios. Ok, entonces Sura 9, ayah 92. Ok, vamos a seguir. Número 2, estamos hablando del compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Como dijimos, él fue uno de los sahaba pobres. Él, cuando emigró de Meca hacia el Medina, fue uno de los pobres y no tuvo casas. Y él estaba durmiendo con algunos sahaba en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él murió en el año 75 del Hijra, mucho tiempo después que murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de este hadith. Este hadith muy importante, sí, muy importante. Ahorita vamos a entender por qué. El beneficio número 1 es la importancia de entregar una charla, una exhortación a la gente. Y esa charla debe ser efectiva. Escuchen aquí, hay muchos sermones del viernes, hay mucha charla, hay muchas clases, pero no hay mucha charla efectiva. Yo estoy en América Latina, yo no puedo primero hablar con la gente de algo que está pasando en China, en la comunidad de China, por ejemplo. Claro, menos si hay calamidad, los musulmanes están pasando en dificultad, ok. Pero tengo que, si yo estoy, por ejemplo, en América Latina, tengo que ver en mi comunidad, como predicador, sheikh, que hay problema. También hay fornicación, la gente está trabajando con la usura. Tengo que entender que hay enfermedades entre los musulmanes, enfermedades en el sentido, enfermedades en la comunidad, en la sociedad. Y tengo que intentar buscar las soluciones a través del sermón, entregando las soluciones. Entonces tengo que hablar de algo de gran interés para la gente. Eso es uno. Número 2. La forma como entregar la clase, la forma como entregar el sermón, la forma como entregar la charla debe ser efectiva, que la gente escucha y aprenden, queda algo en el corazón. Por eso, aquí estamos, ¿por qué yo saqué ese beneficio? Porque el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el profeta aconsejó a ellos, entregó una charla, ellos comenzaron a llorar. ¿Por qué están llorando? Por la charla fuerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue muy efectiva. Entonces el profeta, si es el ejemplo de nosotros, vamos a seguir la enseñanza de él. Un día, un hijo de un sabio dijo a su padre, papá, ¿por qué cuando tú entregas la charla o el sermón, eso afecta mucho, yo noto en la cara de la gente que eso afecta mucho en ellos? Y cuando otra persona hace eso, no afecta mucho. ¿Por qué? Sabio respondió y dijo, las palabras cuando salen de la boca llegan al oído, pero cuando salen del corazón, llegan al corazón. ¿Qué significa eso? Primero, la sinceridad. Si yo voy a hablar, la gente va a escuchar, sí, pero mañana ya olvidaron. Eso no queda. ¿Cuándo queda? Cuando sale del corazón, llega al corazón. Por eso cualquier predicador, cualquier mujer que va a enseñar también a las hermanas, a los niños, cualquier predicador va a hacer sermón del viernes, charla, clase, en cualquier parte del mundo. Primero, debe ser sincero. Número 2, elegir el tema. Número 3, el contenido del tema. Número 4, es importante respetar a la gente que está enfrente a ti. ¿Cómo respetar a la gente que está enfrente a mí? Preparar bien. Porque cuando tú no preparas, no estás respetando a la gente que está escuchándote. Y cuando tú preparas muy bien, tú estás respetando
cerebro, el corazón, la razón de la gente que están enfrente a ti. Porque ellos como están luchando para escucharte y cortar de su tiempo, también tú tienes que hacer el mismo sacrificio, así llegamos a buen resultado, así tal cual. Y eso nosotros sacamos ese beneficio ¿de dónde? Del hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Número 2, beneficio número 2. ¿Qué significa en árabe maw'ida? En español, exhortación. ¿Qué significa? Significa aconsejar a la gente a hacer el bien, alejar del mal, con la advertencia y buenas nuevas. Especialmente cuando nosotros agregamos el taqwa, temor a Allah. Siempre agregamos eso en el consejo. ¿Está bien? Ok. Entonces, esto es el beneficio número 2. Beneficio número 3. Recomendable pedir consejo de los sabios. Aquí en el hadith, el compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, al-Irbad, dijo, nosotros dijimos al profeta, aconséjanos. Ellos pidieron consejo del profeta. Después que hizo la charla completa, ellos pidieron consejo. Y ojo, los califatos, siempre la gente anteriormente estaban pidiendo consejo de los sabios. Y eso es una enseñanza importante. Y tú y yo debemos siempre pedir consejo de los sabios para aprender más, reflexionar. Un día, escuchen esta historia, un día el Jalifa al-Mansur fue uno de los califatos del tiempo del Abbasí. Déjame un poquito explicar eso antes de contar la historia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando murió, vino 4 jalifas rectos, guiados. ¿Cuáles son? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, ¿cierto? Después a Ali vino el hijo de Ali, al-Hasan. Él después renunció a eso, no quiere seguir como jalifa. Vino jalifa, se llama Muawiyah, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo se llama? Muawiyah. Muawiyah fue muy inteligente. Muy inteligente. Hay una historia pequeña. Es diferente de la historia que yo quiero contarla ahorita, pero déjame salir un poquito del tema para que usted pueda entender un poquito la historia islámica. Muawiyah un día pasó, ejemplo, una persona tiene conocimiento, sabiduría, vio a Muawiyah que él está causando problema entre los dos. Después soluciona el problema entre los dos. Y después arma un grupo, él como líder. Él dijo, ese niño un día va a ser líder. La mamá de Muawiyah es Hind. ¿Sabe quién es Hind? ¿Ustedes recuerdan la batalla de Uhud? Una mujer que sacó el hígado de Hamza. Es Hind, la mamá de Muawiyah. Después ella abrazó el Islam, claro. Y el papá de Muawiyah es Abu Sufyan. ¿Ustedes recuerdan de Sira, la batalla de Badr? Cuando un hombre líder de Quraysh tuvo los camellos, el dinero de Quraysh, salieron los musulmanes para regresar, el dinero pasó a la batalla de Badr. Abu Sufyan fue líder. Y después de la batalla de Badr, él vino como líder de Quraysh. Y después abrazó el Islam, Abu Sufyan. Muawiyah es el hijo de Abu Sufyan. Entonces, ese señor dijo, ese niño va a ser líder un día. ¿Está bien? Entonces, Muawiyah vino el Jalifa. Muawiyah, cuando vino el Jalifa, él cambió el lugar donde él vive. Él no es en el Medina, porque siempre los califatos estaban en el Medina, el capital del país islámico. Él viajó a Damasco, en Siria, en Sham, y allá comenzó algo nuevo. Ante el Jalifato, los musulmanes eligen el Jalifa. Después pasó algo nuevo, no. Su hijo el Jalifa, después el nieto, y así. Y esto se llama, en la historia islámica, al-Ahd al-Umawi, el tiempo de los Umayyun. Umayyun porque un abuelo de ellos se llama Umayyah. Entonces llamaron a él Umayyun. Varios califas. Uno de ellos, Umar bin Abdul Aziz. ¿Recuerdan quién es Umar bin Abdul Aziz? El que llamaron a él el quinto califa recto. Pero él hizo algo relacionado con el hadith. ¿Alguien recuerda? En el año 99 del Hijra. Hoy no están activos. Milagros, levantó la mano. ¿Qué pasó en el año 99? Sí, colectó los hadices del profeta. Sí, correcto. Él comenzó algo que se llama la ciencia del hadith. Está bien.
Ok, entonces el umayyad estaba en Damasco. Después comenzó otro tiempo del califato en Irak, se llama el Abbasiyin. El Abbasiyin es de la descendencia del Abbas, el tío musulmán del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ellos quedaron casi más de 700 años el califato. Después vino el Mamalik, después el Ayyubiyin y después el Uthmaniyin de Turquía, y quedaron hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, más de 1300 años había califa para los musulmanes. Hoy en día no hay califa para los musulmanes. Cuando los países están separados, el presidente musulmán no podemos llamarlo califa. El califa es representante de todos los musulmanes en la tierra. Ok, seguimos. Había un califa, se llama Mansur, en el tiempo del Abbasiyin. Él dijo a un sabio, aconséjame. El sabio se llama Muqatil bin Sulaiman. Entonces, el califa dijo al sabio, aconséjame, tráeme un consejo. Escuchan aquí, el sabio dijo a él, ¿tú quieres un consejo de la cosa que yo vi o de la cosa que yo escuché? El califa dijo, de la cosa que tú viste. El sabio dijo, cuando murió Umar bin Abdul Aziz, el quinto califa recto, cuando murió, dejó 11 hijos. Y dejó para ellos 18 monedas. Él fue califa, pero recto, no tuvo dinero. Entonces, él dejó para sus hijos 18 monedas. Ellos compraron el kafan, tela para forrar tela, con 5 dinar. Él prepararon su tumba en 4 dinar. Aquí está 9, quedó 9. Se dejó para 11 hijos 9 dinar, casi nada. Y dijo sabio, y cuando murió Hisham bin Abdul Malik, también del Umayyin, casi cerca del tiempo de Umar una vez, cuando murió el califa Hisham bin Abdul Malik, dejó 11 hijos. Y dejó a ellos herencia, mucha moneda de oro. Ellos estaban sacando con las balas las monedas de oro. Califa dejó 11 hijos, con 9 dinar, casi nada, no dejó nada para sus hijos. Y otro califa dejó 11 hijos con millones, como hoy en día, millones de dólares. Sabio dijo, después de eso, juró por Dios es sabio, y dijo, en un día yo vi un hijo de Umar bin Abdul Aziz, los pobres, un hijo de Umar bin Abdul Aziz estaba donando 100 caballos por el causa de Allah. En el mismo día vi también un hijo de Hisham bin Abdul Malik, los ricos, vendiendo dinero en un mercado. vendiendo dinero a la gente. Él estaba pobre, vendiendo ayuda. Imagínate cómo cambió la situación de ellos. Por eso Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 4, ayah 9, quien está preocupado, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Quien está preocupado por sus hijos después de su muerte debe tener temor a Allah y decir la verdad. Allah va a proteger a sus hijos. No significa que tú vas a dejar a sus hijos con mucho dinero. ¿El dinero va a proteger a sus hijos? No, Allah proteja, no es el dinero. Uno de los hijos tuyos puede perder el dinero en un día. Si va a hacer el haram y va a hacer cosas ilícitas, va a perder el dinero. Entonces, ese es un consejo que ese sabio entregó al califa. Fue beneficioso, el califa quedó pensando, reflexionando. Ok. Beneficio número 3. La mejor cosa para aconsejar a la gente sobre el taqwa. Por eso el primer consejo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entregó a sus compañeros cuando ellos pidieron el consejo, ¿qué dijo a ellos? Teman a Allah, el temor a Allah, el taqwa. Escuchen aquí, ¿qué significa el taqwa? El taqwa, la palabra en árabe, el taqwa es de la palabra, ejemplo, tomada de la palabra al-wiqaya, wiqaya, protección. ¿Qué significa? Taqwa significa protegerte de la ira y el castigo de Allah a través de obedecerle y no desobedecerle.
Otro significado en forma más sencilla. El taqwa significa obedecer a Allah para ganar el paraíso y no desobedecerle para no entrar en el infierno. Es de forma sencilla. Explicación en forma sencilla, ¿qué es el taqwa? Ali bin Abi Talib dijo, el taqwa significa el khawfu min al-jalil wal amalu bil tanzil wal rida bil qalil wal istidad al yawm al-rahim. Significa el khawfu min al-jalil, tener miedo del castigo de Allah. Y también él explicó en 4 puntos. 2, aplicar el Corán y la Sunna. 3, aceptar el sustento, sea poquito, sin quejarse. Aceptar su destino. Número 4, preparar para el día del juicio final. Abdullah bin Mas'ud o Umar bin Khattab dijeron sobre el taqwa, si tú estás caminando en un camino y hay espina, ¿qué tú vas a hacer? Respondió el otro, dijo, yo voy a alejar de la espina. Él dijo, así tal cual el taqwa. Adorar a Allah en su vida, y donde hay pecados o tentación, tú tienes que alejar de los pecados y la tentación. Así tú estás aplicando el taqwa. Y dije, nosotros sabemos, podemos alcanzar el taqwa a través de ¿cuál obra? A través de muchas obras, claro. Pero hay una obra específica. Podemos a través de ella alcanzar temor a Allah. ¿Cuál? Fui mencionado en el Corán, Sura 2, ayah 183. Mira, María. Assalamu alaikum, Sheikh. ¿El ayuno puede ser? Correcto, el ayuno. Allah dijo en el Corán. Gracias. Oh creyentes, el ayuno fue prescrito para ustedes como fue prescrito a las naciones anteriores para que alcance el taqwa. Ok, seguimos. Pero claro, no solamente el ayuno, a través de la oración, cualquier adoración podemos alcanzar, inshallah, el taqwa. Si adorar a Allah para entrar al paraíso y no desobedecer a Allah para no entrar al infierno. Por esto, ojo, escuchen aquí, siempre sunnah del profeta Muhammad en el sermón del viernes, mencionamos una ley al principio del sermón, Sura 3, ayah 102. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, teman a Allah y no mueren excepto como musulmanes. Ese sunnah recomendable del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba diciendo aleya en el sermón del viernes. Número 4. Es un deber obedecer el gobernante musulmán. Menos si él te ordena hacer algo incorrecto, tú no tienes que obedecerle. Este consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam, él dijo a ellos, teman a Allah, obedecen el gobernante, sea un esclavo, hasta si un esclavo es el gobernante musulmán, debemos obedecer el gobernante. Significa, no hacemos un grupo contra él y causamos divisiones, guerra civil, no. Pero si él está haciendo algo incorrecto, está ordenándonos a hacer algo incorrecto, nosotros no obedecemos a él. Obedecemos a Allah. No obedecemos a la gente y desobedecemos a nuestro Creador, nunca. ¿Está bien? Pero si hay gobernante musulmán en un país islámico, recomendable que los musulmanes obedecen el gobernante. Allah dijo eso en el libro sagrado Corán, Sura 4, ayah 59. Oh creyentes, obedecen a Allah, su mensajero y el gobernante musulmán. Beneficio número 5. Allah enseñó al profeta sallallahu alaihi wasallam, avisó a él algo de lo oculto, algo del oculto. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a sus compañeros que va a quedar vivo, va a ver que hay diferencia, la gente va a inventar algo nuevo. Y eso pasó. Después que murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salió una secta que se llama Khawarij. Comenzaron a modificar y agregar y quitar del Islam. Después salieron Shia, después Mu'tazila, después otras sectas. ¿Está bien? Y de repente va a seguir saliendo sectas, gente desviadas hasta el día del juicio final. Eso es normal en cada época, en cada nación, los seres humanos. ¿Está bien? Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam entregó a nosotros la solución. Por ejemplo, uno va a decir, ya voy el profesor, ¿cómo yo voy a saber que yo estoy en el camino correcto? Nosotros se llama Ahl Sunnah wal Jama'a. ¿Cómo sabemos que eso es lo correcto? Aquí está la solución en el hadith. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, deben aferrarse en mi sunnah y la sunnah de los califatos guiados después a mí. ¿Cómo él sabe que va a salir califatos guiados después a él? Allah avisó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, aferrarse en la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, morderla con sus dientes, ¿qué significa? No soltarla. Uno no puede aplicar la sunnah en forma light.
hago eso, no hago eso. ¿Está bien? No, debemos aferrarse en la sunna. Si tú no quieres desviar del Islam, aferrarse en la sunna, el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beneficio número 6. ¿Qué significa la sunna de los califatos? Sunna del califato no significa revelación de Allah para ellos. No hay revelación después que murió el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna de los califatos, ellos que entendieron a través del Corán y la sunna, ellos enseñaron algo. Esto también llega al mismo nivel de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Está bien? Vamos a hablar con fuentes. El tarawih, la oración del tarawih. Ustedes saben que en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó el tarawih en congregación, en Ramadán, en la noche. Rezó el tarawih en congregación 3 noches. Después, él le preocupó por nosotros, preocupó por sus compañeros, si Allah va a ordenar a los musulmanes rezar el tarawih, de repente muchos no van a cumplir. Y nosotros sabemos la historia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el viaje nocturno, cuando el profeta Moisés dijo a él, pide a Allah para bajar la cantidad de la oración, porque estaban 50, que ellos no van a cumplir. Hasta cuando quedaron 5, él aconsejó al profeta sallallahu alayhi wa sallam para pedir para que Allah baja la cantidad, pero él sintió vergüenza, pena para regresar a pedir eso. Se quedaron 5. Por eso muchos musulmanes no están cumpliendo con las 5 oraciones, que estaban 50 antes. Pero si nosotros cumplimos con 5, ganamos la recompensa como 50 oraciones. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no rezó más en congregaciones tarawih. Ahora, pero él estaba rezando tarawih solo, y los musulmanes cada uno estaba rezando tarawih solo. Cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando vino el tiempo del califato Umar, aquí la causa de no rezar la congregación ya no existe. ¿Cuál es la causa? La preocupación que Allah va a ordenar a ellos hacer la oración del tarawih como en forma obligatoria. Ya la causa no hay, ya no hay más revelación, ya no hay más órdenes después que murió el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por eso, Umar ibn al-Khattab, con su sabiduría, llamó a los musulmanes para rezar en congregación como estaba haciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque no es algo que no hizo el profeta hizo en congregación el tarawih 3 noches. Y él entendió por qué el profeta no siguió haciendo eso. Entonces, cuando la causa ya no existe, él regresó a hacer tarawih como está haciendo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ese se llama la sunna de los califatos guiados. Y eso es el que dijo el profeta, deben aferrarse en mi sunna y la sunna de los califatos guiados después de mí. Un ejemplo de eso es tarawih, el que estamos aplicando hoy en día. Otro ejemplo, el Corán, Uthman bin Affan, el tercer califa recto, él escribió con la ayuda de los compañeros del profeta, los memorizadores del Corán, escribieron el Corán en un libro hasta que llegó a nosotros hoy en día. ¿Por qué hizo eso Uthman? Porque él notó que hay, ejemplo, si él no hace eso, eso va a causar divisiones entre los musulmanes. Y la gente de repente van a escribir parte del Corán, no van a tener todas las aleyas del Corán o va a interpretar las aleyas de otra forma. Mucha gente estaban abrazando el Islam, hay gente árabe, no son árabes, entonces de repente no van a entender. Entonces tomó esa decisión, escribir todo el Corán, y muchos sahaba, memorizadores del Corán, que aprendieron directamente el Corán con el profeta sallallahu alayhi wa sallam, revisaron cada aleya en el Corán. Y después él envió un libro para Sham, un libro para Irak, y eliminó todas las otras copias para que la gente no confunden. Esto se llama también la sunna de los califatos guiados. ¿Está bien? Estos 2 ejemplos de sunna de los califatos guiados, y eso es como la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Número 8, beneficio número 8. Claro, en ese hadith podemos entender la prohibición de la innovación, como nosotros dijimos en el hadith 18. Está prohibido inventar algo nuevo en el Islam, hacer la innovación. Eso dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al final de este hadith. Número 9, como dije a ustedes, no hay innovación buena, innovación mala.
¿Está bien? Ok. Toda la innovación es incorrecta y es un pecado. Número 10. En este hadith, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está entregando buena referencia a sus compañeros, mostrando las virtudes de sus compañeros. Por eso él dijo, deben aferrarse en mi sunnah y la sunnah de los califatos guiados. ¿Y que son los compañeros de él? Son los estudiantes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los mejores seres humanos después de los profetas y los mensajeros. Allah quedó complacido con ellos en Surah 48, ayah 18. Ok. Más de 1400 sahaba que hicieron el contratado de la complacencia bajo el árbol. Allah mencionó a ellos en el Corán, Surah 48, ayah 18. El último punto aquí, y la pregunta para ustedes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadith nos ordenó en cuánto orden. ¿Cuántos órdenes entregó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith? Vamos a leer el hadith de nuevo, intenten escuchar y reflexionar y entender cuántos órdenes el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó en este hadith. Vamos a leer el hadith. ¿Quién leyó el hadith al principio? Y en línea, creo. Voy, profesor. Por favor. Bismillah. Se ha relatado de Abu Najib al-Irba ibn Saria, radiyallahu anhu, lo siguiente. Un día, el mensajero de Allah hizo una exhortación con lo que los corazones se estremecieron y los ojos lloraron. Nosotros dijimos, mensajero de Allah, parece que se tratara de una exhortación de alguien que se despide. Aconséjanos. El profeta dijo, les aconsejo la taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala y escuchar y obedecer aunque el gobernante se les designe sea un esclavo. Quien de ustedes viva verá muchas divergencias. Por ello debe seguir mi sunna y la de los califas rectos y bien guiados. Aférrense a ella con los dientes y eviten las innovaciones, pues toda innovación es una herejía y toda herejía es un engaño. Entonces, ¿cuántos consejos el profeta sallallahu alaihi wasallam nos entregó en este hadith? ¿Quién sabe? Rusio. 5, Jay. Yo conté 5. Nadia. Sí. Yo también conté 5. Ok, otra respuesta. Gabriela. 6, profesor. 6, ok. Ok, Liliana. 4. 4, ok. Claro, si tú vas a decir que deben aferrarse a mi sunna de los califatos, tú la tomas eso 1, es 4. Entonces, la respuesta hay 5. 5 consejos. Rusio, ¿cuáles son los 5? Porque tú la primera que respondió. Bueno, aconsejo la taqwa, Okay. Escuchar y obedecer a un gobernante, Musulmán, ok. Número 3. seguir la sunna, Aferrarse en la sunna del profeta, ok. 4. seguir y después aferrarse a la sunna como, con los dientes. Aferrarse en la sunna de los califatos guiados, este 4, ok. 5. Y evitar La innovación. la innovación, sí. Correcto. Esos 5, correcto. Entonces hay 5 consejos. ¿Está bien? Aplicar taqwa, temor a Allah. Obedecer gobernante el musulmán. Si él es recto, él nos ordena hacer algo bueno, obedecemos a él. Número 3, aferrarse en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4, aferrarse en la sunna de los califatos guiados. ¿Por qué nosotros separamos? Porque son distintas. Claro, llega al mismo valor, pero es distinta, son diferentes. Por ejemplo, Tarawih, sunna de los califatos, así. 5, cuidarnos de la innovación.
Ese consejo también. Entonces, 5 consejos importantes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Nosotros debemos aplicar esos 5 consejos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, yo puedo decir a una persona también beneficios del hadith. Por ejemplo, María, aconséjame. ¿Eso es algo recomendable? Sí. ¿Pedir consejos de los otros musulmanes? Sí. Ahora, recomendable que María, ¿qué es la primera cosa que ella recomendable aconsejarme? A tener taqwa, temor a Allah, como nosotros dijimos. Eso es lo primero que tenemos que concentrar siempre, porque el taqwa es una palabra que tiene mucho significado, gran significación en el Islam, de las adoraciones y obedecer a Allah y no desobedecer al Creador. Y a través de eso nosotros vamos a entrar en el paraíso, inshallah. Rusio levantó la mano. Sí, Sheikh, porque yo le hice una pregunta, y disculpe que no sé si está bien, pero yo quisiera saber si a usted lo podemos llamar sabio en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Perdón? Si a usted yo lo puedo, o sea, podemos llamar sabio en estos tiempos, porque como que yo no sé solo Sheikh llamarlo. No, yo no soy sabio. Yo no soy sabio. Y si yo soy sabio, tampoco voy a decirte que yo soy sabio. Ah, está bien. Bueno, lo Soy considero. Soy profesor en la universidad. Ok. ¿Hay otras, Gabriela, hay otras preguntas? Sí, profesor, por favor. Cuando usted dijo que era un pecado lo que es la innovación, pero mencionó 3 cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuenta como pecado el que se haga con el acto como un pecado, el otro con la lengua y el otro como en el corazón? O sea, ¿son 3 pecados o es solamente un pecado? No, es un pecado, pero yo dije, la innovación puede ser a través de la creencia. Yo creo algo que, por ejemplo, es agregando algo en el Islam. Yo creo que tengo que hacer eso. Eso se llama innovación con el corazón. Ajá. O innovación con la palabra. Cuando yo voy, por ejemplo, a hacer una súplica específica cada vez, por ejemplo, que yo voy a rezar. O voy a decir algo específico, por ejemplo, un recuerdo a Allah específico, en un lugar específico, en un tiempo específico, se llama innovación con la lengua. O acto, hay muchos actos, claro. La mayoría de la innovación está a través de los actos. Por ejemplo, uno quiere agregar una raka más. Yo le dije a ustedes, en muchos países islámicos, en mucha mezquita, podemos notar, hay mucha innovación, claro, en alguna, no todo. Pero, como por ejemplo, terminan la oración del viernes, por ejemplo, y comienzan a hacer dhikr en voz alta en grupo. Es una innovación, el profeta nunca hizo eso, o hacer la celebración del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu. Ojo, escuchen ese beneficio y gracias por preguntar esa pregunta. Escuchen aquí. Para entender la innovación, y si alguien va a discutir contigo sobre ese tema, ¿cómo tú vas a responder? Nacimiento del profeta Muhammad sallallahu. Cada año hay grupos de los musulmanes que están celebrando el nacimiento del profeta sallallahu. Está bien. ¿Es lícito, ilícito, innovación, no es innovación? Y hay sheikh, también hacen eso, es sabio. Y ¿cómo entendemos? Por ejemplo, número 1, si él es sheikh, no significa que él es el hombre perfecto. Nadie es perfecto. Cualquier, por ejemplo, sheikh puede equivocar, sí. Sabio puede equivocar, sí. Porque nadie es perfecto. Al final, nosotros somos seres humanos. Nadie de nosotros es perfecto. Pero si yo equivoqué, yo tengo que ser justo conmigo mismo y con la gente. Decir, yo equivoqué. Eso no está mal. Al contrario. Si yo equivoqué, tengo que decir, mira, hermano, si yo equivoqué, lo correcto es tal cosa. A la gente van a respetarte más. ¿Está bien? No hace falta tener pena de aclarar si uno equivocó. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cualquier innovación cuando pasa, pregunta a esa persona, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo tal cosa, lógico, él va a decirte no, porque no tiene fuente. Si él va a decirte sí, muéstrame el fuente. No hay fuente, ni Corán ni Sunna, que el profeta sallallahu alaihi wasallam celebró, por ejemplo, de su nacimiento. Ni en el Corán ni en la Sunna. Ok. Otra pregunta. Sahaba, compañeros profeta sallallahu alaihi wasallam, saben más que nosotros de la religión. Había más de 100,000 sahaba. En la pregación mayor, hicieron la pregación mayor con el profeta sallallahu alaihi wasallam, 124,000 sahaba.
Y no fueron todos los sahaba que hicieron la peregrinación, había más que eso. Ningún sahaba, ninguno en la historia, celebró el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Tú y yo sabemos más que ellos? No, ellos saben más. Ok. Número 3. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escondió alguna información del Islam. No, ¿cierto o no? Es lógico, el profeta fue justo y enseñó a nosotros todo el que Allah entregó a él. Él no escondió nada. Ok. Número 4. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía que eso es algo bueno y no la enseñó. Si él sabe, por ejemplo, celebrar de su nacimiento algo positivo, algo bueno, entonces, ¿por qué él no la enseñó? Entonces, aquí muestra que tampoco él hizo eso. Está bien. Entonces, a través de todo esto, en cualquier innovación, pregunta a esa persona, ¿hay fuente Corán, Sunna? Va a decirte que no. Y si va a decirte sí, muéstrame la fuente. Si hay fuente, listo, no es innovación. No tiene. Número 2, el profeta escondió esto, va a decirte no. Okay. El profeta sabía eso y no quiere enseñarnos tampoco. Entonces ya entendemos que eso es innovación. Si el profeta sallallahu no la hizo, tampoco él escondió algo. Entonces eso es innovación y no debemos hacerlo. Por eso la celebración del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu es una copia de los cristianos como hacen con el profeta Jesús. La base de bendición de Allah sea con él. Claro, no es 100% igual, pero claro, forma como ser extremista con una persona o copiar de los otros. Nosotros, como dijimos, en la legislación islámica Allah dijo algo, el profeta sallallahu dijo algo, hacemos. No podemos inventar cosas. Así. Ok, ¿otras preguntas? Miguel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Alaikum salam. En la actualidad, bueno, he estado viendo en el internet, hay algo que se llama Liga del Mundo Islámico y en la actualidad están en su 23ª sesión. Tengo entendido que esta es una sesión donde se estarían reuniendo los que llamaríamos los sabios contemporáneos y su sede es en la Meca. Para entender la pregunta tuya, hay Liga Mundial, vamos a ver, o Comité de los Sabios en el mundo. Tú estás preguntando si es algo correcto hacer un comité, una liga de los sabios, pueden hacer reunión, sacar algunos veredictos, hablar de asuntos del Islam o de que está pasando hoy en día, ¿cierto? Exacto, para que así directamente nos basemos en ellos y no... Esto es algo positivo, ojo, es algo positivo, si hay resultado. Es que, te explico algo. Reunión de los sabios siempre es algo positivo. ¿Por qué? Porque hay asuntos o alguna cosa nueva hoy en día, no estaba en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces nosotros necesitamos el consenso de los sabios. Porque nosotros dijimos en la jurisprudencia islámica, nosotros sacamos los veredictos islámicos a través de 4 fuentes: Corán, Sunna, consenso de los sabios y la medida que hacen los sabios, ¿cierto? Por eso el consenso de los sabios necesitamos, y eso le ayuda a nosotros como musulmanes para entender qué es lícito, qué es ilícito, porque los sabios saben más del Corán y la Sunna. ¿Está bien? Siempre cuando es algo, pero si algunos sabios están buscando la complacencia de un rey o un presidente, esto algo no es correcto, no es agradable. Sea que sea este sabio que está buscando la complacencia del rey y no está buscando la complacencia de Allah, no la seguimos y evitamos a aprender de él. ¿Está bien? Y buscamos otro sabio que tiene temor a Allah. Puedo decir la verdad. No tiene miedo de nadie excepto a Allah. Temor a Allah. Eso es lo correcto. Pero eso es algo positivo. Y también en Europa, aquí en América Latina no tenemos, pero en Europa hay comité de los sabios en Europa. Y hicieron un libro sobre los veredictos de algunas preguntas del Islam en Europa. Por ejemplo, tema de gran interés en Europa, por ejemplo, los musulmanes inmigrantes o los musulmanes conversos, el que viven en Europa. Eso es algo positivo y ojalá que nosotros podamos tener algo similar aquí en América Latina. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, tú eres sabio, el otro es sabio, tú vives, por ejemplo, en Colombia, el otro vive en Venezuela, el otro vive en México. Cada uno, de repente hay un sheikh, 2 sheikh, 3 sheikh solamente en un país. Y en el país hay muchos musulmanes y no musulmanes. Entonces, necesitamos más personas.
Y cuando van a hacer reunión, si van a hacerlo por el causa de Allah y van a hablar sobre temas de gran interés y buscando soluciones, eso va a beneficiar mucho a la comunidad musulmana. Por ejemplo, yo voy a decir un problema que tenemos en América Latina y debemos buscar solución. Hay más mujeres que hombres y no hay poligamia. Y las mujeres, ¿cómo van a encontrar matrimonio? Entonces muchas hermanas buscan a través de redes sociales y caigan en trampas. ¿Está bien? Entonces tenemos que buscar solución de ese tema a nivel América Latina, que hay comunicaciones más de los centros islámicos. Por ejemplo, tú en Colombia, en su mezquita, centro islámico, ¿cuántos hay hombres, cuántos hay mujeres que quieren casarse, quieren buscar matrimonio? Tú como sheikh debes ayudar a ellos. No la dejes a ellos en las redes sociales buscando eso, cayendo en trampa. ¿Está bien? Nosotros debemos ayudar. Yo, por ejemplo, en Venezuela, en mi mezquita hay, por ejemplo, 3 hombres, hay 4 mujeres. Yo tengo como la referencia de cada cuántos años tiene, que trabaja. Claro, esa información son privada. Entonces me llamó, por ejemplo, sheikh de Colombia, por ejemplo, de una mezquita X en Colombia. Me dice, hermano, por favor, hay un hermano, tiene 40 años, quiere casarse. Él es buena persona. Yo conozco a él personalmente. Por ejemplo, yo tengo que buscar, por ejemplo, una hermana musulmana también quiere casarse. Tiene más o menos 35 años, por ejemplo, ¿no? El médico, por ejemplo, yo busco también si ella, por ejemplo, también tiene título, el mismo nivel de educación, por ejemplo, y nosotros podemos que ellos facilitar el número, si los dos están de acuerdo, pueden hablar con respeto, ¿está bien? Y quedar de acuerdo para casarse. Esa es una solución importante que nosotros debemos mover. Si no movemos, no estamos trabajando como debe ser. Eso yo estoy diciendo un ejemplo, y hay muchas cosas más. De repente hay problemas en Venezuela, no está en Colombia, o en Colombia no está en México. Reunión es muy importante. Siempre cuando la intención por el causa de Allah. Y la verdad que nosotros que estamos preocupados por la comunidad musulmana en América Latina. Claro, yo estoy aquí enseñando a ustedes conocimiento, hadith. Ustedes están en la universidad recibiendo conocimiento. Pero, ojo, trabajar el día de mañana, cuando ustedes van a tener título, falta algo que ustedes no pueden aprender en la universidad. Hay algo que se llama experiencia. Experiencia, porque ninguna universidad en el mundo, si tú vas a estudiar medicina, la universidad no va a entregarte todo 100%. Hay algo que tú tienes que aprenderlo con sus pacientes, experiencia, equivocaste en algo, tú vas a aprender a no equivocar. Hay algo que se llama experiencia. Esa es la experiencia, tú vas a aprenderla a través de 2 cosas. Una, a través de los errores o a través de como la presión del trabajo en la mezquita, en el centro islámico. No solamente hace falta equivocar para aprender, no siempre así, pero a través del trabajo al diario. Y hay otra, y es mejor si tú puedes aprenderlo a través de la otra forma, aprender de la experiencia de los predicadores, el que llegaron antes de ti, o el que tienen más experiencia que tú. Por eso yo aconsejo a los predicadores escribir su experiencia. Yo tengo un libro que se llama Mi experiencia con el Dawa, mi experiencia humilde del Dawa. Yo le hice hace 4 o 5 años, mi experiencia, yo la digo, es humilde en el Dawa. Pero yo le hice el libro para beneficiar a otros. Si yo equivoqué en algo, no quiero que tú equivoques en la misma cosa que yo equivoqué. Así yo estoy beneficiándote. Y el día de mañana, mi experiencia, aprovecha esa experiencia y ponga su experiencia y haga un libro. Va a beneficiar a otro. Imagínate, entre 50 años si va a venir musulmanes. No queremos que ellos pasan en dificultades como tú y yo estamos pasando en América Latina. Entonces, ¿qué hacemos? Si vamos a hablar, de repente no vamos a tener este video en el YouTube o no vamos a tener este conocimiento grabado. Entonces, vamos a escribir videos sobre en el YouTube para que las generaciones que van a venir en América Latina más adelante, ellos van a avanzar más. Y no va a pasar en, dificultades tanto como de repente alguno de nosotros está pasando. Ok, Liliana levantó la mano. Assalamu alaikum, Sheikh. Yo tengo una pregunta personal. Yo después de cada rezo hago dua pero postrada. No sé si es correcto, pero yo lo hago siempre. Siento que así, o sea, así me escucha más Allah subhanahu wa ta'ala y así, digamos, lo disfruto. Una pregunta, tú la hagas la súplica en la postración, durante la oración o después que termina la oración, tú haces la postración y haces la súplica. ¿Cómo tú la haces?
Después de que termino todas las racas, todas las unidades de las racas, yo hago, mi dúa la hago postrada. Ok, hermana Liliana, para responderte, déjame preguntarte. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿hay un hadith que hizo eso? Por ejemplo, ¿tú la escuchaste alguna vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la oración, él estaba postrando, haciendo la súplica en la posición de la postración? No, no hay. Solamente, pero sé que en el Sagrado Corán, no recuerdo qué sura señala que las mejores oraciones son cuando nos postramos a Allah subhanahu wa ta'ala. No, es un hadith. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, el siervo de Allah está más cerca de Allah durante la postración, pero durante la postración de la oración. Ok. Significa, si está legislado y recomendable hacer la súplica en la postración, en la oración. Es que no es en la oración. Yo te entendí. Ya terminó la oración, o sea, no es... O hacer la súplica en la postración, el que está legislado afuera de la oración. ¿Cuál es? Postración de la recitación del Corán. Hay 15 ayas, símbolos de la postración, si está legislado hacer una sola postración. En esa postración tú puedes decir Subhan Rabbil A'la y después hacer súplica, ok, no hay problema. Pero hacer una postración aparte que no está legislada después de la oración y hacer súplica ya no está legislado en el Islam y no es recomendable hacerla. Ahora, su súplica, ¿cómo tú puedes hacerla? En la oración, en la postración, cuando tú dices Subhana Rabbil A'la, una sola vez de ver, 3 veces o más, ok, después haga la súplica que tú quieres, es recomendable. O al final de la oración, antes de saludar, dijiste el tahiyato completa, haga la súplica. O saludaste, tú puedes hacer súplica también. Durante 24 horas, pero hacerla en inclinación afuera de la oración o postración afuera de la oración, aquí nunca hizo eso el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, para evitar eso, que no entrar en la innovación, no la hacemos a través de la postración afuera de la oración. Muy bien, Sheikh, entendido. Muy amable. Y a Lilis. Sí, salam alaikum, Sheikh. Una pregunta. Acá en Caracas hacen talim todos los sábados. Yo quería saber si eso es innovación. ¿Qué significa talim? Yo sé qué es, pero para que los otros entiendan, vamos a hablar en español. Ok, perfecto, dígame usted. Ok, tú quieres decir, talim significa enseñar. Ok, hacer clases de religión, tú quieres decir cada sábado. No hay problema. ¿Por qué ellos la hacen el sábado? Porque es más fácil, es fin de semana, mucha gente no trabaja, entonces es más fácil. Ok, no hay problema. Elegir cualquier día de la semana para hacer clases de la religión, como es más flexible para la gente, no hay problema, inshallah. Pero elegir un día específico para hacer una oración específica, no. Por ejemplo, nosotros vamos a reunirnos en la mezquita, rezar en congregación Qiyam al-Layl. ¿Qué es Qiyam al-Layl? Qiyam al-Layl es la oración como el Tarawih en Ramadán. Afuera de Ramadán se llama Qiyam al-Layl, rezar rezo voluntario. Rezar rezo voluntario en la noche es algo recomendable durante todo el año, sí. Pero no podemos hacerlo en congregación porque eso es innovación. En Ramadán, el profeta sallallahu alaihi wasallam, afuera de Ramadán, podemos rezar el rezo de la noche en lo voluntario, sí, pero individual. Yo le enseñé a ustedes, si ustedes recuerdan, en la jurisprudencia islámica de la oración, hay algunas oraciones voluntarias, está legislado hacerla en congregación. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Esa parte? Sí, Sheikh. Ok. ¿Cuáles? Disculpe, Sheikh, pero ellos lo hacen en congregación, Sheikh. Este talín, y te dice que uno tiene que salir, como que dar agua 3 días, 40 días. O sea, enseñan cosas, no sé si eso, yo no creo que eso esté en la Sunna ni en el Corán. Entonces pregunto si es innovación. Que tú dijiste primero talim. Talim en árabe significa enseñanza. Ahora yo entendí su pregunta sobre la gente de Tabligh, el que viaja en 40 días. Sí, eso. Sí, perfecto. Bueno. Ok, déjame responder esta pregunta, después regresamos a las oraciones voluntarias que está legislada en congregación. La gente del Tabligh son musulmanes, existen en América Latina, son activos.
muchas mezquitas, ellos, ejemplo, son administradores de muchas mezquitas, son nuestros hermanos musulmanes, son buena gente, son activos, pero hay innovación ¿dónde caigan en la innovación ellos? Repito, ellos son muy buenas personas, vienen a la mezquita, quieren hacer trabajo bueno, llamar a los musulmanes, venir a la mezquita y todo. Pero hay innovación en poner días específicos para salir, va a decirte, vamos a salir por el causa de Allah. ¿A dónde vamos a salir por el causa de Allah? A otra ciudad, a hacer da'wah. 40 días. ¿Por qué 40 días? Entonces él va a comenzar de repente a explicarte, el profeta Moisés, cuando ellos se quedaron 40 días, o otra razón, pero no hay fuente. El profeta sallallahu alaihi wasallam salió de Meca a Taif o al Medina o otra parte. 40 días envió a alguien, 40 días así específico, no. Entonces, innovación, si tú vas a especificar. Que yo le dije a ustedes aquí, seis condiciones para que la obra no entre en la innovación. Una es, dijimos nosotros, la medida. ¿Está bien? Cuando nosotros modificamos la medida o la forma o la razón, entonces entramos en la innovación. Si ellos van a venir, van a decirte, vamos a viajar a otra parte a hacer da'wah. O que de repente un día, 3 días, 10 días, pero especificarlo en 40 días, eso es innovación. Eso es uno. Número 2. Los hermanos no concentran hacer da'wah con los no musulmanes. Y claramente él va a decirte, no, yo voy a hacer da'wah únicamente con los musulmanes. Entonces, especificar su da'wah para los musulmanes, no con no musulmanes, ¿está bien? Y rechazar hacer da'wah con no musulmanes también, eso no es algo recomendable. El da'wah es da'wah para musulmanes y no musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba haciendo da'wah con musulmanes y no musulmanes. Está bien. Pero repito a decir que ellos son nuestros hermanos musulmanes, no hace falta tener ningún conflicto, nada de eso. Nosotros podemos rezar junto con la misma mezquita, ¿está bien? Ellos son musulmanes sunna como nosotros, pero cuidamos de algunas innovaciones, o a veces menciona en la charla mucho hadith débil. Ellos no concentran mucho en la ciencia del hadith, en mencionar hadith auténtico solamente. ¿Está bien? Ok, seguimos. ¿Quién recuerda cuáles son las oraciones voluntarias que están legisladas a hacerla en congregación? Y no podemos, otras oraciones no podemos hacerla en congregación. Ok, Milagros, levantó la mano. Sí, la oración del Tarawih, la oración del eclipse y la oración del Istisqa. Istisqa, pedir lluvia, la lluvia, ¿cierto? Está en 2, ¿cuál más? La del eclipse. Eclipse solar o lunar, 3, 4. Y el Tarawih. Ya dijimos el Tarawih. Tarawih, eclipse, Istisqa. Podemos agregar 4 el Eid. Hay opiniones de los sabios sobre el Eid. Algunos dijeron es un deber, otros dijeron es sunna confirmada. Si es sunna confirmada, aquí está el Eid, entra. El Eid al-Adha o Eid al-Fitr, hacerlo en congregación. Y también el rezo fúnebre. Hay algunos dijeron es un deber, otros dijeron sunna confirmada. Entonces, esos 5 oraciones voluntarias, si está legislado, hacerla en congregación. Ahora, sunan al-Rawatib. ¿Usted recuerda el Sunnah al-Rawatib? 2 antes del Fajr, 4 antes del Dhuhr, 2 después del Dhuhr, 2 después del Maghrib, 2 después del Isha, en total 12. No está legislado hacerla en congregación. El resto del Witr no está legislado hacerla en congregación afuera de Ramadán. En Ramadán sí, afuera de Ramadán no. Es innovación en una mezquita. Vamos a rezar en la noche Qiyam al-Layl o el Witr. Menos que una vez en la vida tú quieres enseñar a los musulmanes nuevos cómo es la oración del Witr, como una clase. No es como una, vamos a decirlo, adoración tal cual. ¿Está bien? Sino es innovación. Porque aquí la innovación por la causa. ¿Está bien? Por la causa en Ramadán. ¿Está bien? O está específico en alguna oración como eclipse solar. Ahora, en la oración eclipse solar, yo no puedo hacerlo después de la eclipse solar. Eso es innovación. La hago cuando hay eclipse solar. En el lugar donde yo vivo. No es que yo estoy viendo en el televisor, está pasando en Estados Unidos eclipse solar. No importa, yo puedo rezar porque yo estoy viendo aquí en el televisor. No, en el lugar donde tú vives. Ok, vamos a repasar las clases, algunas clases anteriores. Quien sabe puede responder escribiendo, por favor.
Una pregunta. En un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay grados de la fe. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el grado más alto de la fe, ¿cuál es? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que la fe está dividida en 60 y pico grados o 70 y pico. Es correcto. Decir la ilaha illallah. No hay otra divinidad salvo Allah. Ok, otra pregunta. ¿Y cuál el grado más bajo de la fe en el mismo hadith? Ok, quitar, si hay un daño en la calle, quitar ese daño. ¿Está bien? Por ejemplo, un clavo, una piedra, vidrio, o de repente puedo hacer daño. Si yo la quito, gano recompensa. Ese es un grado de la fe. Está bien. Otra pregunta. ¿Quién es Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi? ¿Cuál es el otro nombre de él? Uno de los narradores del hadith. Abdurrahman, correcto. Es Abu Huraira. Es una pregunta, vino en el examen parcial y de repente, Allah sabe más, si va a venir en el examen final. Yo puedo preguntarte, ¿quién es Abu Huraira? Y te entrego respuestas. O te pregunto en otra forma, cambio la pregunta. Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, ¿quién es? Voy a ponerte Abu Huraira, voy a ponerte otro. Entonces es Abu Huraira. María levantó la mano. Ok, seguimos. Sí, ¿hay pregunta? No, chef, todo claro. Ok, seguimos. Nosotros dijimos que el pudor es un grado de la fe, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El pudor está dividido en cuánta parte. 1, 2, 3, 4. Nosotros la enseñamos en la clase. 3 partes. Dijimos el pudor contigo mismo. Tener vergüenza, no hacer el pecado. El pudor con Allah. No desobedecer el creador. El pudor con la gente. No hacer algo en moralidad en frente de la gente o algo no es agradable con la gente. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam? El primero, el que recitó el Corán en público, en Meca. El primero. Abdullah bin Mas'ud. Correcto. Abdullah bin Mas'ud. Ok, otra pregunta. ¿Allah protegió la Sharia islámica? ¿O la Sharia islámica protege 5 cosas? La enseñanza islámica. La Sharia significa el Islam completamente. La Sharia islámica, la enseñanza islámica, protege 5 cosas. ¿Cuáles son? Elena, correcto. Correcto. El honor, la religión, la vida, dinero, ¿está bien? Y el alma, ¿está bien? Ok. Seguimos. ¿Cuál es la primera cosa que Allah va a juzgarnos el día del juicio final? La primera cosa que Allah va a juzgarnos el día del juicio. ¿Sobre qué? Sobre la oración. Ok, es el derecho de Allah. Y hay otra cosa más también. La primera cosa que Allah va a juzgarnos el día del juicio final, de los derechos de los humanos. Sí, Elena, correcto. La sangre, correcto. Entonces, la oración, la sangre. La sangre significa uno mató uno. No estoy hablando aquí en una guerra. ¿Está bien? Un inocente, intencionalmente. Eso es más grave entre los seres humanos. Ok. Y la oración, 5 oraciones obligatorias. ¿Quién aplica la sentencia en un país islámico? Si alguien mató uno robó, ¿quién aplica la sentencia? El juez o el gobernante musulmán. ¿Por qué las penalidades existen en el Islam, en un país islámico? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito si una persona robó, cortan la mano? Si uno mató intencionalmente a un inocente y recibe la muerte. ¿Cuál es la sabiduría de eso? ¿Cuál es el beneficio? Correcto. Protegemos la comunidad. Si una persona recibió la sentencia en frente de la gente, ya nadie va a hacer eso. Entonces, para proteger y para que la gente no cometa los pecados, para frenar a la gente no cometer los pecados. Un primo hermano del profeta sallallahu alaihi wasallam llamaron a él sabio de la nación.
sabio de la nación. Y uno del narrador del hadith también. Correcto, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió uno de los compañeros de él para el Yemen, para enseñar a ellos el Islam. ¿Cómo se llama ese compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam? Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal. Envió a él donde? Al Yemen. Otra pregunta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a él: por Allah, yo te amo. Correcto. Mu'adh bin Jabal también. Mu'adh bin Jabal también. ¿Cómo podemos cambiar las costumbres por adoraciones? Tú duermes. Si tú duermes para descansar, no ganar recompensa. Pero ¿cómo cambiar eso por adoraciones? Para ganar recompensa. Correcto. Con la intención. Yo voy a dormir para despertar a adorar a Allah. Entonces, dormir es adoración. Y si tú vas a morir cuando tú estás dormido, tú ganas recompensa también porque tú moriste adorando a Allah. ¿Está bien? Ok. Hay un pecado. Allah va a adelantar el castigo de ese pecado en esta vida antes del día del juicio final si esa persona no hizo el arrepentimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso. La injusticia, correcto, la injusticia. Y también faltar respeto a los padres, sin hacer arrepentimiento. Un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue flaco, sus piernas muy delgadas. Cuando subió al árbol, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam ellos rieron. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: esas piernas más pisadas en la balanza que montaña de Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Consejo. Escuchen ese consejo. En su cuaderno escribe Abdullah bin Mas'ud. Escribe las virtudes de Abdullah bin Mas'ud. Ponga, por ejemplo, cuando subió al árbol, tal. El primero que recitó el Corán en público en Meca. ¿Está bien? Así, cuando viene una pregunta, ya tú sabes. Eso se llama organizar la información. ¿Está bien? Mu'adh bin Jabal, el profeta dijo a él: yo te amo. Él envió a él al Yemen. Entonces, cada compañero del profeta escribe la información que tú sabes sobre el que nosotros enseñamos en las clases. Ok. ¿Quiénes son los primeros que van a entrar en el infierno el día del juicio final? Esa es la última pregunta. No son los hipócritas así en general. Son musulmanes. Hicieron 3 tipos de obras, no la hicieron de forma más sincera. Nosotros dijimos, el primero, uno de ellos memorizó el Corán para que la gente dice que él es memorizador, y dijeron eso, no la hizo por causa de Allah. Otro donó para que la gente dice que él es generoso, no la hizo por causa de Allah. Y otro luchó en una batalla y murió para que la gente dice que él es valiente, y dijeron eso. Ok, eso es todo de la clase de hoy. Jazakumullahu khairan, que Allah le recompensa a todos ustedes. Siempre recuerdan tener la sinceridad antes que participar en la clase, tener la sinceridad cuando vamos a aprender, buscar el conocimiento, la sinceridad cuando vamos a enseñar a otras personas, y siempre piden a Allah, hagan súplica para que Allah que beneficie a nosotros en el conocimiento. Pedir eso a Allah es una súplica muy importante. Beneficiarnos del conocimiento que estamos aprendiendo. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.